No titubees en tu andar, ni te escondes para hacer lo que agrada a Dios. No le temas a la crítica, ni te dejes llevar por corrientes adversas como el temor. Sigue adelante, Dios está contigo y te ha dado autoridad. Vive tu vida bajo la soberanía divina y disfruta de ello, porque el anhelo de Dios para su pueblo es que éste vive en su voluntad. El anhelo de Dios para ti es que viva en su voluntad. Por eso vive obedeciendo a la dirección revelada en la palabra. Vive entendiendo el alcance que ella posee y actúa comprendiendo la responsabilidad que ella conlleva. Si eres creyente, Dios te ha enviado a cumplir la gran comisión, a vivir una vida de servicio al prójimo, a mostrar en tu hablar la ternura de Cristo, a vivir en santidad, a ser lleno del Espíritu Santo. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día de una serie recurrente en el Faro, Predicaciones desde Cuba, y este es el número 118 de la serie en total. Me llena de gozo poder compartir contigo la voz de pastores fieles en la isla. Hombres que aman a Cristo y predican su palabra con valentía en medio de realidades muy difíciles. Te confieso que mi propia fe ha sido fortalecida al escucharles, y estamos orando para que al oírles tú también seas animado a crecer en Cristo y sostener en oración el ministerio de la palabra en Cuba. Hoy vamos a descubrir juntos cómo la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos entrena para vivir de una manera diferente en este mundo. Vamos a hablar de lo que significa adornar la doctrina con nuestra vida diaria, de cómo la voluntad de Dios toca cada área de nuestro carácter y de la esperanza gloriosa que nos sostiene mientras esperamos a Cristo. Prepárate, porque este pasaje de Tito 2 tiene un mensaje que nos sorprende con su alcance y nos llama a vivir con propósito. Acompáñanos con el pastor Felipe David Matos Sánchez desde Palma Soriano, Santiago de Cuba. Si tienes una Biblia, busca Tito, capítulo 2, versículos 1 al 15, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estamos ahora con Felipe Matos en Santiago de Cuba. Les invito a compartir la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 1 al 15. La Biblia dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentados de tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vemos, Padre, gracias te damos en este momento por tu misericordia y tu fidelidad.
Gracias por tu palabra, oh Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté tocando cada oyente en este instante. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te decimos amén. Una tarea noble, una responsabilidad solemne o una labor fatigosa carece de sentido si no se tiene un fin definido que aporte un beneficio, establezca un cimiento firme o propicie un ambiente de amor y aprecio para aquel que cumple dicha encomienda. Pocas son las cosas que logran esto, y por ende pocos son los que disfrutan de este privilegio. Pero sin duda alguna, existe algo que sobrepasa estas expectativas. Es desgastante, sin embargo, es incomparable el gozo y satisfacción que provoca. A corto plazo, da seguridad y confianza. A largo plazo, recompensa y reconocimiento. La tarea de la cual hablo es cumplir la voluntad de Dios. Es por eso que puedo decirte en este momento que Él anhela que te enfoques en esta labor, porque ella se vive y se disfruta. Te animo en este instante a valorar 3 modos de cumplir la voluntad de Dios, porque el anhelo de Dios para su pueblo es que éste viva en su voluntad. El anhelo de Dios para su pueblo es que viva en su voluntad obedeciendo la dirección revelada en la palabra. Tito capítulo 2, versículos 1 al 10. Las Escrituras es, sin objeciones, la voluntad de Dios. El salmista ya lo dijo en el Salmo 119-105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La voluntad de Dios se vive obedeciendo la dirección revelada en su palabra de manera personal. Versículo 1, versículo 6 al 7 y versículo 9. El texto enfatiza, pero tú, no existe excusa por la desobediencia de otros. En los versículos precedentes, capítulo 1, versículo 10 al 16 de Tito, es evidente la ola de personas que vivían fuera de la voluntad de Dios revelada. El apóstol Pablo no niega esta realidad. Sin embargo, recalca a Tito. Pero tú, habla, versículo 1, habla en nombre de Dios y con el poder del Espíritu. Exhorta, versículos 6 y 9, con la seriedad que conlleva, pero no de forma áspera. Sé ejemplo, versículo 7. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es triste apreciar que en nuestro medio se han levantado personas que al afirmar la Biblia dice, han extraviado de la verdad que creyente sencillo. Por tanto, el enfoque contenido de las enseñanzas de Tito tenía que estar alineada con la sana doctrina. Esta palabra utilizada por Pablo hace énfasis en la voluntad revelada de Dios tras la enseñanza o doctrina. La voluntad de Dios se vive obedeciendo la dirección revelada en su palabra de manera específica. Los versículos 2 al 10 nos lo dice. Siempre existe la persona que utiliza como pretexto yo no encajo, a mí no se me tiene en cuenta, no sé cómo de mi posición, edad o circunstancia. Y aunque se escuden tras esto, la verdad es que Dios revela su voluntad de manera específica y detallada. ¿Eres anciano? Para ti hay instrucción de parte de Dios. Mira el versículo 2 del capítulo 2 de Tito. Algo grandioso entre todos los requisitos, o todo lo que el Señor espera que modelen los hombres maduros dentro del cuerpo de Cristo es que sean serios. Denota esto a la par de seriedad el concepto de dignidad, honradez y respeto. Los ancianos deben ser dignos, como dice y traduce la Biblia de las Américas. ¿Eres anciana? Versículos 3 y 4. Las Escrituras usan para ti una palabra que no se usa fuera del Nuevo Testamento, ni en otro pasaje. Es exclusiva esta definición para ti. Maestras del bien. Muestra esto que tiene la responsabilidad de ser ejemplo en palabra y conducta ante las mujeres más jóvenes. Quiero que sepa, joven casada, como lo dice el versículo 4 y 5, que las cualidades requeridas en este pasaje son aquellas apropiadas, donde el dominio propio, la pureza y la bondad son de gran valor en un hogar cristiano. A ti, joven soltero, o a ti, joven soltera, versículo 6, Dios te invita a que seas prudente. También a ti que eres ministro de Jesucristo, si estás escuchando este mensaje, versículo 7 al 8. Él te dice que seas ejemplo de buenas obras y que te muestres con pureza de doctrina, e incluso tú que piensas quedar fuera, si tú, que estás bajo la autoridad de otro, los versículos 9 y 10 son para ti. La Biblia no te excluye. Hay un qué y un cómo obedecer a Dios que va dirigido directamente a ti. Las Escrituras dicen, dile a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Se vive la voluntad de Dios obedeciendo la dirección revelada en su palabra
no solo de manera personal y de manera específica, sino también de manera consciente. Versículo 5, versículo 8 y versículo 10 del pasaje leído. Allí está la confirmación de esto. Cumplir la voluntad de Dios tiene un impacto. Pablo fue consciente de ello. Cumplir la voluntad provoca, en primer lugar, que la palabra de Dios sea respetada y exaltada. Lo contrario a esto sería causar que fuera blasfemada, es decir, que se hable de ella burlescamente, con menosprecio o injuriando. Y esto enfáticamente es blasfemia contra Dios, ya sea directamente a su nombre o a aquello que le pertenece. En segundo lugar, que el adversario enmudezca y se avergüence. Y en tercer lugar, que la doctrina del Señor sea hermoseada, adornada, embellecida. Es necesario considerar el término usado en esta porción de las Escrituras, adornar. El enfoque está en darle forma visible, hermosa y honorable a la doctrina. Lo podemos leer de esta manera, para que todos vean en su vida lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Y también, de esa manera, serán un precioso modelo de la enseñanza recibida de Dios nuestro Salvador. Cumplir la voluntad de Dios debe hacerse de forma intencional, de forma consciente. El carácter y proceder obediente de los hijos de Dios siempre va a producir un efecto que honrará la revelación escritural del Santísimo al mundo a través de ello. Noé es el ejemplo preciso de alguien que cumplió, que vivió la voluntad de Dios, obedeciendo a la dirección obtenida por el Señor. Hebreos 11:7 da la síntesis de esta verdad. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vivió la voluntad de Dios de manera personal. Cuando fue advertido por Dios, con temor preparó el arca y por esa fe condenó al mundo. De manera específica, con temor preparó el arca y lo hizo conforme a la orientación precisa recibida del Señor, y de manera consciente preparó el arca en que su casa se salvase. Y conociendo esto, no usó de excusa ni pretexto. Noé vivió la voluntad de Dios y disfrutó de los resultados. No mires a tu alrededor para obedecer. No te escondas bajo tu edad, estatus, debilidad. Sé consciente de lo que el Espíritu Santo quiere y demanda de ti, y pon manos a la obra. El anhelo de Dios para su pueblo es que éste viva en su voluntad, entendiendo el alcance que ella posee. Los versículos 11 al 14. La voluntad de Dios es mucho más grande que nosotros, mucho más que nuestras expectativas, mucho más que nuestro propio anhelo. La voluntad de Dios posee un alcance salvífico, versículo 11. No es mera rutina, no es simple decisión haberse manifestado y con él todos sus atributos. Es un propósito redentor. El autor bíblico le recuerda a Tito esto: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación del ser humano es tema primordial en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, mostrando que viene y pertenece a Dios. Malaquías capítulo 4 versículo 2 y Apocalipsis capítulo 7 versículo 10. Es evidente en las Escrituras que Dios es el Salvador de todos los hombres. 1 Timoteo 4:10. La única vía o medio de salvación. Isaías 45:22 y Oseas 13:4. Y es la única vía o medio de salvación hecha manifiesta esta realidad en la persona de Jesucristo. Hechos 4:12 y Primera de Juan 1:2. Esta buena nueva se divulga por medio de la predicación, Tito 1:1 al 3, y se enfatiza en la necesidad obligatoria de recibirla, aceptar, creer, responder positivamente, como condición para participar de la vida que ella proporciona, tal y como lo dice la Biblia en Romanos 5:17. Ahora bien, cuando el autor inspirado en Tito 2:10 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no se refiere a que todos los hombres al final de los tiempos serán salvos, sino que para todos se manifestó la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es la única manera de ser salvos, y que este fue su propósito principal de venir a este mundo, traer salvación. Así que esto nos debe mover a ser y vivir de manera radicalmente opuesta a aquellos sobre los cuales no se ha efectuado el milagro del nuevo nacimiento, con tal de ser punto de referencia y atraerlos al regalo del Señor para la humanidad. La voluntad de Dios se vive entendiendo el alcance que ella posee, y posee un alcance santificador. Versículo 2. Mucha gente en la isla de Creta habían recibido a Cristo, habían obtenido el regalo de la salvación. No obstante, a muchos de ellos la Biblia lo describe como a los no creyentes de su sociedad: mentirosos, malabestias, glotones, ociosos. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Capítulo 1, versículo 12 al 13 está esto. Así es de tal manera que el Espíritu Santo impela a los cristianos a renunciar a la impiedad, como nos dice el versículo 12 del capítulo 2. En este caso, impiedad
es renunciar a la irreligión y al incumplimiento premeditado de las instrucciones bíblicas dadas por el pastor, porque el propósito de él para su pueblo redimido es la santificación, la renuncia a los mundanos deseos, a las obras y pensamientos impíos por parte de ellos, y que vivan de forma sobria, justa y piadosa. La voluntad de Dios se vive entendiendo el alcance que ella posee, y este es un alcance preservador. Versículos 13-14. La única manera de un creyente ser preservado hasta la manifestación del Señor es viviendo bajo la voluntad soberana de Dios. En el Nuevo Testamento, en su sentido teológico, se utiliza la palabra manifestación tocante a Jesucristo para referirse tanto a la primera como a la segunda venida de Cristo. Y es en esta última instancia, la segunda venida, a lo que se refiere Tito 2:13. La versión Dios habla hoy toma su preciso sentido cuando traduce el término como el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con respecto al alcance preservador que posee vivir en la voluntad de Dios, Barclay escribe: la dinámica de esta nueva vida es la expectación de la venida de Jesucristo como se espera una visita real. Todo se limpia y se decora y se pone de tal manera que sea digno que lo vea el Rey. Los cristianos somos personas que estamos siempre listos para la venida del Rey de Reyes. Pablo recalca entonces que vivir en la voluntad divina va más allá de la simple obediencia, se encamina a convertirse en el elemento preservador del pueblo redimido, pueblo de su propiedad, pueblo celoso de buenas obras. Este concepto utilizado por el apóstol para la iglesia revelado por Dios desde el mismo inicio del llamado a Israel. Dice Dios en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y en cierto versículo de Deuteronomio, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad. Capítulo 4, versículo 20 de ese libro precioso. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Capítulo 7, versículo 6. Porque eres pueblo santo Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Capítulo 14, versículo 2. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión. Deuteronomio también, capítulo 26, versículo 18. En Zacarías, en el libro, capítulo 3, se narra la visión del profeta con respecto al sumo sacerdote de sus días, Josué o Yeshua, hijo de Josadac, el cual evidencia este triple alcance de la voluntad de Dios. Capítulo 3, versículo 2 de Zacarías, hay una pregunta. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Alcance salvífico. Versículo 4 del mismo capítulo 3 de Zacarías. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y alcance santificador. Y en el versículo 7, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Un alcance preservador. Josué no solo estuvo implicado en esto, él representaba a toda la nación. Te animo, hermano y amigo, a que dejes de vivir ignorando que la voluntad de Dios se centra solo en ti. Sí, es tu responsabilidad cumplir la voluntad de Dios, pero que alcance a otros. Quizás te preguntes, ¿qué hago? Algo práctico que puedes hacer es cumplir la gran comisión. Ve y predica, vive y disfruta la voluntad de Dios. Esto nos lleva al tercer y último aspecto de este sermón. El anhelo de Dios para su pueblo es que éste viva en su voluntad, cumpliendo la responsabilidad que ella conlleva. Versículo 15. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y conlleva gran responsabilidad. Una es actuar con seguridad. Versículo 15, la primera parte. Dice la palabra, con toda autoridad. Otra forma de leer este pasaje sería, tienes que seguir hablando de todo esto con toda autoridad. Debes usar también esa autoridad para ayudarlos y para corregirlos cuando estén equivocados, como lo traduce la versión o lo parafrasea la Pueblo de Dios para Todo. Alguien dijo, hay que hacerle ver al pecador su pecado, hay que guiar la mente del equivocado para que se dé cuenta de su error y despertar como sea el corazón del descuidado. El mensaje cristiano no es ningún opio para hacer dormir a la gente, sino más bien una luz que despierta a las personas y le hace ver cómo son de veras y cómo es Dios. Tito tenía que comprender que cumplir con su llamado, que vivir dentro de la voluntad de Dios, demandaba de él luchar con fuerzas internas y externas opuestas radicalmente a este propósito, y para ello titubear nunca fue una alternativa. Por tanto, su actuar y vivir dentro de la voluntad de Dios demandaba autoridad, convicción, seguridad. Esa plena confianza radicaba en Dios,
y en la función pastoral que él desempeñaba para el príncipe de los pastores. Una vez que Dios muestra su voluntad, espera que actuemos en pro de ella con seguridad. La inseguridad destruye la autoridad. Por eso no actúes con incertidumbre en cuanto a obedecer a Dios. En segundo lugar, es imprescindible caminar con transparencia. El mismo capítulo 2, versículo 15, la última parte. La iglesia de Dios es luz para este mundo. De igual modo, cada individuo que la compone es instado a no esconderse ni ocultar su caminar. Además, ser transparente en conducta le da valor a tus palabras. Quita cualquier motivo genuino de menosprecio e invita y anima a otros de manera natural a vivir la voluntad de Dios. Es por esto que el autor dice, no te es motivo para que te falten el respeto. Biblia, lenguaje sencillo. El autor de esta carta fue alguien que caminó con transparencia y actuó con seguridad. Habló en cierta ocasión de trabajar para no hacer carga a otros y los respaldó porque sostuvo su vida y ministerio del trabajo de sus manos. Animó a la iglesia de Filipo a vivir con gozo rebosante aún bajo tribulación y tuvo efecto poderoso en ellos porque los inicios del evangelio en este lugar, Pablo mostró que era cantar con gozo aún dentro de la prisión en el cepo después de ser azotado. No titubees en tu andar, ni te escondes para hacer lo que agrada a Dios. No le temas a la crítica, ni te dejes llevar por corrientes adversas como el temor. Sigue adelante, Dios está contigo y te ha dado autoridad. Vive tu vida bajo la soberanía divina y disfruta de ello porque el anhelo de Dios para su pueblo es que éste vive en su voluntad. El anhelo de Dios para ti es que viva en su voluntad. Por eso vive obedeciendo a la dirección revelada en la palabra. Vive entendiendo el alcance que ella posee y actúa comprendiendo la responsabilidad que ella conlleva. Si eres creyente, Dios te ha enviado a cumplir la gran comisión, a vivir una vida de servicio al prójimo, a mostrar en tu hablar la ternura de Cristo, a vivir en santidad, a ser lleno del Espíritu Santo. Dios ha hablado y ha revelado su voluntad. La ha revelado a ti que no lo conoces, a ti que no lo tienes en tu corazón. Ven a Él. Ven a su encuentro ahora. Esta es una invitación única y es para ti. Dejarla pasar sería tu más grande y peor error. Aceptarla, tu más sabia decisión. Quiero orar por ti, hijo de Dios, al cual la voluntad de Dios se ha revelado de manera personal y quiere volver a disfrutar, a deleitarse y vivir bajo la voluntad del Señor y ha decidido enfocarse y desgastarse en ello. También quiero orar por ti. Padre, gracias te doy en esta hora. Te doy gracias por todo hermano que me ha escuchado, por todos aquellos que son parte de tu pueblo y que tu Espíritu Santo le está llamando en tu palabra a vivir y disfrutar tu voluntad. Sin duda, tu palabra y tu voluntad se viven y se disfrutan. Yo te pido, Señor Jesús, que este mensaje llegue a los corazones y tú, oh Dios, el Dios de la palabra, apliques la obediencia en ello. Te pido, Señor, que tu gracia sea sobre su vida. Bendice, Señor, el medio por el cual será comunicada y es comunicada tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Jesús. Te decimos amén, amén, amén y gracias, Señor. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, la gracia de Dios no vino a tu vida solo para rescatarte, sino para formarte, para que tu caminar haga visible la hermosura del Evangelio. No ignores el llamado a dejar atrás la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente en Cristo. Él se entregó por ti para redimirte y hacerte suyo. Hoy te invito a mirar tu vida a la luz de esta verdad y a preguntarte, ¿estoy adornando la doctrina con mi manera de vivir? Ven a Jesús con fe y descansa y permite que su gracia transforme cada rincón de tu corazón. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.